Estamos en los años 90, la gran época dorada que tuvieron los arcades en todo el mundo. Ya sea ir solo con un grupo de amigos, podías pasar un buen momento con la variedad de gabinetes que tenías a tu disposición, desde beat'em ups, juegos de naves, de deportes, hasta los más recientes en aquel momento, los juegos de pelea. El lanzamiento de Street Fighter 2 fue uno de los acontecimientos más sorprendentes. De la noche a la mañana, una franquicia que se había mantenido parcialmente irrelevante tras su primera entrega, había pasado a recibir una popularidad gigantesca. Pero antes de que empezara su creación, ocurre algo en Capcom. Takashi Nishiyama, el creador de Street Fighter, se encontraba cansado del rígido ambiente laboral que había a la hora de dirigir proyectos. Es entonces que recibe la oferta de una empresa que a poco se estaba haciendo un nombre en el desarrollo de videojuegos para consolas domésticas y arcades, SNK. Con la llegada de Nishiyama y algunos miembros de su equipo, la compañía comenzaría a crecer, no tan solo en los videojuegos, sino que también en los arcades, ya que él fue la persona que propuso el uso del sistema MVS, un hardware con el cual podían desarrollar como si fuera una consola de videojuegos, con todo y cartuchos, lo cual también hicieron, pero el resultado tras eso da para su propio video. Esta idea terminaría funcionando en los arcades. Con un sistema como este, el proveedor promedio no tendría que gastar una millonada para tener una variedad de títulos. Tan solo compraba una máquina y ya con ella tendría la oportunidad de irla actualizando con los próximos lanzamientos. Creo que una de las mayores aportaciones que traería Nishiyama, y por la que la mayoría del mundo reconocemos a SNK, es por los juegos de pelea que hizo en los años 90, como The King of Fighters. Pero, ¿cómo se llegó a eso? En el video de hoy vamos a ver la historia detrás de The King of Fighters 94, un videojuego que salió gracias a un desarrollo algo caótico. Tras unirse a SNK en 1988, Nishiyama ya tenía en mente cuál sería su próximo proyecto, un sucesor de su mayor trabajo hasta la fecha, Street Fighter 1. Su objetivo era mejorar los principales aspectos que tuvo ese juego, como el formato de los botones y la ejecución de movimientos especiales. Además de esto, Nishiyama quería crear una historia más interesante. Quería que los personajes tuvieran un trasfondo y motivaciones más allá de pelear. Así comenzaría la producción del próximo gran lanzamiento de SNK, el cual sería uno de sus grandes títulos para aquel momento. 25 de noviembre de 1991, sería el día en el que saldría Fatal Fury The King of Fighters, uno de los primeros juegos hechos para la MVS, y que marcaría el camino de esta compañía en el género de los juegos de pelea. Era una mejora enorme en comparación de su proyecto anterior, un sistema de combate mucho más cómodo para el jugador de aquel momento, contando tan solo con 3 botones y una ejecución más permisiva, una historia que se iba desarrollando conforme avanzabas en el juego, y un elenco de personajes que en su mayoría llegaron a destacar, en especial su protagonista, Terry Bogard, que hasta el día de hoy es la cara de la empresa y uno de los mayores íconos del género. Quizás el único desacierto fue que el juego tiene un confuso sistema de 2 planos, aunque eso sería mejorado a futuro. El juego tendrá un recibimiento positivo, llegó a ser uno de los juegos arcade más vendidos en Japón por aquel momento, pero tuvo un recibimiento algo regular en Estados Unidos. El motivo tras esto no fue por culpa del juego, sino que fue causado porque Fatal Fury fue lanzado cuando Street Fighter 2 ya se había llevado el interés de los jugadores. Era el juego del momento, por lo que cualquier cosa que se pareciera quedaría relegada a ser nombrado como una copia, lo cual le pasó a Fatal Fury, aún siendo un juego hecho por el propio creador de Street Fighter. Aún con eso fue lo suficiente exitoso como para que SNK diera el primer gran paso en los juegos de pelea. Así que siguieron su búsqueda de superar a Capcom. A la par que estaban trabajando en una secuela de Fatal Fury, había otro desarrollo que intentaba elevar todos los apartados al máximo. En 1992 saldría la segunda saga que marcaría el rumbo de SNK, Art of Fighting. Este juego era de las cosas más espectaculares que se pudieron ver en su momento, en especial el apartado gráfico. Los personajes eran de un tamaño gigante en comparación a lo visto en otros juegos. Gracias a las ventajas del sistema podían hacer sprites más detallados. Y esa es la palabra que define este juego. Se nota todo el esfuerzo que hubo para que fuera especial. La muestra gradual de daño en los personajes, efectos de sonido, el movimiento de la cámara que se aleja y se acerca en base a la distancia que están los personajes. Incluso cuenta con actuación de voz para el inicio de la historia y diálogos antes de los combates. ¿En qué otro juego de 1992 tenías cosas a este nivel? Es por eso que Art of Fighting le pasó lo mismo que a Fatal Fury, porque un mes antes saldría Mortal Kombat,
Uno de los títulos que generó un gran impacto, no tan solo en la comunidad, sino que en la propia sociedad. Otro motivo es que aunque fuera una proeza técnica, lo descompensó a cambio de ser un juego bastante limitado en la jugabilidad, ya que se basaba en el uso de movimientos especiales. Todavía les faltaba más tiempo para conseguirlo, pero se podría decir que se encontraban en una buena situación con las dos franquicias más reconocidas que tenían. De aquí en adelante SNK sacaría continuaciones de Fatal Fury y Art of Fighting, junto con el lanzamiento de nuevos juegos como Samurai Shodown, War Heroes y Carnage Revenge, de los cuales podríamos decir que se iban ganando su cierto reconocimiento, algunos más que otros, pero seguíamos aún en las mismas. Es entonces que en medio de estos desarrollos, a un equipo se le encomienda trabajar en un nuevo proyecto, que sin saberlo tomaría una gran importancia. El desarrollo comienza a partir de 1992. El equipo tenía pensado hacer un beat'em up donde su principal característica era tomar el liderazgo de un equipo de maleantes. A este proyecto se le conoció por dos nombres, Survivor y Downtown Team Battle. De él en la actualidad no se encuentra prácticamente nada, ya que tan pronto como empezaron, de forma súbita desecharon casi todo y rehicieron el juego. Tras esto, el género del juego pasaría a ser otro de peleas, y lo único que se conservaría de la primera versión sería la idea de los equipos, aunque había un nuevo problema, de qué harían el juego. Es entonces que surge la idea de hacer el título con los personajes de Fatal Fury. Esto como tal fue tomado de forma negativa, ya que había un equipo de desarrollo en eso, no podían simplemente hacer su propia versión del juego. Después de pensarlo un poco más llegaron a una conclusión, en vez de tomar solo una franquicia, podían agarrar varias y juntarlas para crear una celebración de los trabajos de la compañía. Durante el desarrollo tendrían a la mano a Nishiyama como productor del juego, aunque como tal no participaría de lleno en el desarrollo, ese era el rol que le gustaba manejar, así que solo se encargaba de consultar si el juego iba por el buen camino. Con todo en marcha, lo primero que se haría sería elegir los juegos que formarían parte, los cuales serían Fatal Fury y Art of Fighting por razones evidentes, e Ikari Warriors y Psycho Soldiers, dos juegos que quizás hoy en día pocos se acuerdan de ellos, pero en su momento tuvieron un buen recibimiento. La jugabilidad sería en gran parte tomada del recién lanzado Fatal Fury 2, y algún par de aspectos vendrían de Art of Fighting. El nuevo esquema de 4 botones, la forma de ejecución de los ataques y la capacidad de hacer supers con la salud baja serían tomados tal cual de la segunda entrega. Los principales cambios que tendría sería con los ataques de doble botón. En este juego simplificaron el funcionamiento del segundo plano, por lo que hicieron cambios en la propiedad de estos ataques. A más B, que era la forma en la que cambiabas de lugar, ahora es una evasión, al hacerle al personaje invulnerable a los ataques, exceptuando los agarres. Mientras que C más D ahora solo sirve como un ataque fuerte. Junto con esto se agregaría un nuevo comando, el ABC. Si presionamos los 3 botones cargamos una barra como en Art of Fighting, y si hacemos la burla podemos bajar la barra a nuestro oponente. Al llenarla el personaje obtiene un aumento de poder durante unos segundos, y tiene la capacidad de hacer un super movimiento. También sirve para llamar a un compañero cuando nos encontramos en stun o en un agarre. En sí el sistema de combate recibió ciertas modificaciones para marcar una diferencia, aunque durante el desarrollo algunos cambios no se harían realidad. Varios estaban relacionados a los ataques de los personajes, como que Kyo iba a lanzar un ataque similar al Hadouken, o que los Ikari Warriors podrían lanzar granadas, y otros iban directos al funcionamiento del juego, como lo era la mecánica de evadir. Se planteó que esta solo tuviera invencibilidad en la salida, pero vieron que sería algo problemático con ciertos ataques, así que la mejoraron. Otro aspecto que quizás pudo ser uno de los mayores cambios en la jugabilidad era la existencia de una evasión en el aire, que funcionaría de la misma forma que la del suelo. Pero para bien como para mal, la animación que hicieron les parecía rara, por lo que la quitaron para evitar confusiones a la hora de jugar. En cuanto a los personajes, se hicieron bastantes cosas para crear un balance, principalmente para los personajes de Art of Fighting, a los cuales les bajaron el daño de todos sus ataques especiales. El trabajo en este apartado no terminaría siendo perfecto, ya que entre correcciones fueron mejorando algunos personajes de más, como lo fue en el caso de Terry. La elección del rostro fue uno de los aspectos en los que el equipo se tomó mucho más tiempo en establecer. Había elecciones fáciles, pero estuvieron teniendo ciertas complicaciones para elegirlos. Para equipos como los Ikari y Psycho Soldiers, agregaron un nuevo personaje a cada equipo, ya que en ambos juegos no había mucha variedad que digamos. Los nuevos personajes serían Hayden y Chin. Al inicio del desarrollo, la idea detrás de Hayden era un tipo con cero empatía cuyo único objetivo era acabar con su oponente.
pero al final uno de los diseñadores terminaría reescribiendo al personaje, dándole un pasado trágico, con el objetivo de que el jugador tuviera cierta simpatía por él. Mientras tanto, con Shin fue la oportunidad para los desarrolladores de crear un personaje con el estilo del puño borracho, así que se centraron más en lo referente a su diseño y forma de combatir que en su papel en la historia, dejándolo como el maestro de artes marciales de Kensu y Athena. Además de esto, se agregarían personajes completamente originales al juego, de los cuales uno de ellos se llevó gran parte del interés de los desarrolladores, el equipo US Japón. Aunque sabían quienes ya tenían un papel de protagonistas, decidieron crear 3 personajes que lograran tener el mismo impacto y recibimiento que los protagonistas de Fatal Fury y Art of Fighting. Kyo quizás fue uno de los personajes que se tomó más tiempo en su creación. Originalmente se llamaba Shio Kirishima y tendría un diseño más típico, pero el nombre no convenció, así que lo volvieron a rediseñar con una indumentaria más moderna y le dieron el nombre de Kyo Kusanagi. Este cambio fue bastante vital para que el personaje consiguiera popularidad. Además, al llevar el Kusanagi podrían conectarlo con el mito japonés de Yamata no Orochi. En el caso de que el juego funcionara, tendrían a la mano los pasos iniciales para contar una historia interesante. Como sus propios diseñadores lo han dicho, Benimaru Nikaido está inspirado en el personaje Polnareff de JoJo's Bizarre Adventure. La razón de su incorporación fue para que resaltara entre los demás, y la verdad es que logró su cometido. Su ropa, ese cabello, su estilo de combate, lo hacen destacar de los demás. Como dato curioso, el diseñador de Benimaru se enfadó cuando vio la pose de Victoria, por lo que no trabajó en lo que quedaba de ese día. Y por último, Goro Daimon. Querían hacer un judoka que se viera genial, así que le dieron un diseño que fuera imponente, junto con sus ya característicos gritos, movimientos y sandalias. No olvidemos las sandalias. Además de esto, el equipo de Japón tendría el mayor papel en la historia, ya que al final verdadero los tenía ellos como protagonistas. Y hablando de esto, ¿quién es el antagonista? En lugar de recurrir a los jefes de Fatal Fury y Art of Fighting, para el juego se hizo un villano desde cero. Querían crear al tipo más malo de todos. Así nacería Rugal, uno de los personajes más reconocidos de los juegos de pelea. Durante el desarrollo no recibiría muchos cambios, siendo el más relevante que al principio tendría la habilidad de robar habilidades del jugador, pero terminaría siendo descartado. Lo único que sobrevivió de esto fue que Rugal utiliza movimientos de otros jefes como el Reppuken o el Kaiser Wade. Pasamos a inicios de 1994. Estaba cerca de llegar la etapa final, pero esta fue una de las partes más accidentadas del desarrollo. Había ciertos problemas con algunos equipos. El equipo de Corea recibió bastantes modificaciones. Se tenía pensado que fuera un equipo de convictos, pero al último momento agregaron a King de Fatal Fury, por lo que tuvieron que reescribir su papel en el juego para justificar esto, pasando a que Chan y Choi formen parte de un programa de rehabilitación de convictos hecho por King. Y hablando de Choi, a nada de empezar la producción de cartuchos, la división americana les tuvo que pedir que modificaran su vestuario, ya que tenía un atuendo similar al de Freddy Krueger. Para evitar demandas, tuvieron que aceptar y lo cambiaron a un atuendo con tirantes. Cuando los desarrolladores se enteraron que agregarían a Yuri en Art of Fighting 2, buscaron tenerla en el juego, algo que lograron hacer gracias a que tenían problemas para integrar al equipo de Inglaterra. Eliminaron a Bitbeer porque les estaba causando problemas, llegando a meterse en Yuri, King y Billy Kane, pero este último también fue descartado, porque se dieron cuenta de que podrían crear un equipo femenino, así que Billy fue sustituido por Mai. Pero tras todo esto, el juego por fin estaba terminado. Ahora solo faltaba ver qué es lo que pasaría en el lanzamiento. 25 de agosto de 1994. A los arcades llega el nuevo título de SNK, The King of Fighters 94. El resultado esta vez fue bueno, recibiendo una gran recepción tanto crítica como comercialmente. Por fin no tenían otro rival que les robara el sitio como en años anteriores. El juego era una cosa única en su momento. La combinación de distintas sagas, el formato de 3 vs 3, algunos aspectos de la jugabilidad y los nuevos personajes lo harían destacar a diferencia del resto. Además de esto, el juego ofrecía escenarios llenos de detalle y referencias a otros juegos de SNK. Una banda sonora con grandes temas como lo serían el equipo de Italia, Inglaterra y USA, entre muchas cosas más. Gracias a esto, COD 94 se volvería uno de los juegos más jugados de aquella época. Había unas maquinitas donde yo esperaba la pecera en aquel entonces cuando salía de la escuela. Y recuerdo que una vez bajé y había un juego que tenía mucho ruido. Y yo, bueno, ¿por qué? Y había una infinidad de gente que no tienes idea.
así alrededor de la máquina. Y yo, bueno, pues que están jugando que ayer no estaba esto aquí. Y me acuerdo mucho haber escuchado el proyectil de Yuri. Se me hacía absolutamente familiar porque yo dije, bueno, pues la de Art of Fighting está de este lado, que tiene esta, porque no alcanzaba a ver. Y escuchaba otro personaje que no se me hacía familiar. Agarré un banquito, me subo y estaba viendo cómo jugaba Loki contra Yuri en un escenario así como de selva. Y yo, ¿qué es este juego? Y lo más increíble fue de que yo veía cómo le lanzaba Yuri el proyectil al basquetbolista, y el basquetbolista se le hacía y se quitaba y el proyectil pasaba por encima de él. O sea, lo atravesaba. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto? Y no, entre el volumen, imagínate la innovación de las gráficas tras venir de jugar Samurai Shodown 1, Samurai Shodown 2 y luego venir a ver KOF 94. De verdad fue verdaderamente increíble y me impactó de diferentes maneras ver eso. Y después cuando veo que perdía uno, entra el otro. Y luego cuando Loki lo agarraba así, pum pum, a rodillazos, pero tenía un agarre normal y uno de trampa que nosotros decíamos, en el que hay que machar como campeón. Se metían del fondo los personajes a tumbarlos y yo, ¿what? ¿Qué es todo esto? O sea, eran demasiadas cosas. Y luego veía como que hacían, en ese entonces yo decía como que hacían corajes. Pero no era otra cosa que estaban cargando. Estaban cargando con para el super, ¿no? Y cómo salía el aura así de abajo, el circulito empezaba a girar y empezaba a crecer con respecto a la cantidad de super que ibas cargando la barra. Y cómo empezaban, no, o sea, realmente me impactó de muchas maneras. Y el sistema de combate, a simple vista, yo decía, es increíble y necesito jugarlo. Y pues luego ya conforme lo jugaba, pues verdaderamente lo era, o sea. El nacimiento de COD significó algo gigante para SNK, tener un juego que podía compararse al nivel de otros títulos de aquel momento. Tanto era así que la saga continuaría de forma anual durante 10 años, hasta que a partir de 11 se tomarían ciertos años para sacar cada nuevo juego, hasta el día de hoy que tenemos la entrega número 15. Aunque en jugabilidad se podría considerar que no hay muchos aspectos destacables, además del formato en equipos y botones, 94 sería el primer juego en el que podías cancelar movimientos para alargar combos, aunque eso fue de forma accidental. Para 95 se seguirían los pasos de su entrega pasada, incluso volvieron los cancels de 94 una mecánica en esta entrega, y agregaron a uno de los personajes más importantes de la franquicia, Yori Yagami. A partir del 96 sería una evolución en la forma de juego, trayendo el esquema de movilidad ya característico de la saga y pasando a dejar el esquema original bajo el modo conocido como Extra, hasta el 99, cuando se tomó la decisión de quitarlo en pos del nuevo, regresando únicamente en reediciones de viejos títulos como 98M. Las últimas apariciones que ha tenido este juego fueron el lindo remaster que le hicieron por su 10º aniversario, el King of Fighters 94 Reboot, en el que se respetó la forma de jugar y habrá mejoras en los escenarios, música e interfaz, aunque lastimosamente solo salió en Japón, por lo que ni sus luces por esta parte del mundo. Y en la pasada generación saldría una versión en formato emulador de la versión de arcade, aunque sin tener las cualidades que tienen versiones como UM para jugar en línea. En la actualidad 94 es un juego bastante conflictivo. Es notorio que ya le ha dado el paso del tiempo, como casi todos los juegos de pelea de aquella época. Más en este caso, porque la jugabilidad de COD cambió mucho en tan poco tiempo, por lo que 94 y 95 se aleja bastante de lo que hizo destacar a la saga. Es por eso que cuando se mencionan juegos importantes de esta franquicia, este es el que se lleva la mención menos notoria. Como alguien que no vivió en aquella época, 94 es un juego que no pensaría a la hora de hablar de The King of Fighters. Quitando el tema de la jugabilidad, este juego tiene una gran importancia. Fue el que dio pie al formato de juego crossover en los juegos de pelea. Creó un nuevo formato de juego. Tiene uno de los jefes más reconocidos de la saga, aunque eso no terminó muy bien que digamos. Y fue lo suficientemente relevante como para que hoy en día asociemos a la mayoría de personajes de SNK con The King of Fighters. Es por todo esto que hoy, a 30 años de su lanzamiento, quiero darle la celebración que merece al juego que vio nacer a mi franquicia favorita de los juegos de pelea. Quiero agradecer a Angel Free por su participación en este video. Es uno de los creadores de contenido más experimentados de la saga. Les dejo su canal de YouTube, donde habla de temas actuales de la comunidad
da tutoriales de cómo jugar y hace transmisiones en vivo donde juega retas, reacciona a eventos y organiza torneos como el Franel Lunes, para los jugadores que comienzan a dar sus primeros pasos en el competitivo. Además de esto, esta semana quiero felicitar a Milsan Froste por adivinar el tema. Creo, dijo prácticamente todas las posibilidades. Por último, la próxima semana se viene preguntas y respuestas, así que si quieren participar, vayan al apartado de la comunidad y comenten. Sin nada más que decir, me despido. Chao.